Bueno, muchas gracias a todos por tenerme y por permitirme compartir esto con ustedes, sobre todo porque es un poco incómodo compartir esto y es un poco también poco esperado, como hace mucho tiempo que no lo hago y hace mucho tiempo que no comparto tan en público las cosas que escribo, las cosas que pienso o las cosas que investigo. Entonces, en ese sentido, les doy muchas gracias por haber dado esta oportunidad de compartir pues las cosas en las que estoy pensando y las cosas que he estado sintiendo. Yo soy Joy González, soy estudiante de Flaxo en México, soy colombiana, soy una estudiante doctoral de Ciencias Sociales que llegó a Madrid en febrero de este año a hacer una estancia de investigación de 2 meses. Mi vuelo salía el 11 de abril y ya, como verán, no salió nunca. Colombia cerró sus fronteras aéreas, me cancelaron los vuelos comerciales a México, no, todavía estoy en Madrid, vamos, y la declaración un poco de la pandemia ha venido a poner de relieve muchísimas cosas que, que pasan desapercibidas dentro de un proceso de investigación. Para la academia la tragedia no es que alguien esté varado en otro lado por todo lo que eso trae en incertidumbre o por todo lo que eso trae en angustia, en melancolía de casa y en todo lo demás, y todo lo que trae en muerte también y todo lo que trae en hambre, en pobreza, ¿no? Sino que para la academia la tragedia es que no me pueda graduar a tiempo, de que no pueda llegar a tiempo a hacer mi trabajo de campo. Mi tesis de doctorado iba sobre racialización en barrios populares de Cartagena, en Colombia, que es la ciudad de donde yo vengo. Y ahora, para poder cumplir oportunamente con esta fecha límite para convertirme en un indicador de calidad educativa, eh, tengo que meter a Madrid dentro de mis casos de estudio. Tengo que meter a Madrid como caso de estudio en mi tesis y tengo que justificarlo teóricamente y metodológicamente, porque aparentemente me quedé eh, atrapada en esa ciudad, no es justificación suficiente a nivel teórico y a nivel epistemológico. Entonces, lo que yo les voy a contar hoy es un poco qué ha pasado con este giro, a dónde me ha llevado esta investigación aquí en Madrid y en medio de todo este contexto tan nuevo por lo menos para mí. Yo nunca antes había vivido algo tan definitivo, como tan contundente, tan radical como una cuarentena a nivel mundial que me impidiera ir a casa a ver a mi familia o a hacer un trabajo de campo. Entonces lo que yo voy a leer para ustedes va a ser una lectura muy íntima porque es la lectura de dos escenas de mi diario de campo, que es básicamente el diario de campo que empecé a escribir aquí en Madrid, que empecé a escribirlo solamente para paliar la incomodidad de estar habitando espacios blancos por primera vez de una manera muy brusca para mí. Después de la pandemia y después de la cuarentena y antes de la cuarentena. Entonces lo que ustedes van a escuchar ahora son escenas, yo voy a hacer algún comentario, después de leer cada escena voy a leerles dos nada más y voy a tratar de situar un poco por qué me parecen relevantes ahora para pensar la academia, para pensar la peste y para pensar este cuerpo que soy y este cuerpo que habito en espacios como este en los que estamos, en los que mayoritariamente la mayoría de las veces soy la única persona negra del lugar. Entonces, yo he hecho algunas entrevistas a diferentes personas no blancas en barrios populares aquí en Madrid y los comentarios que voy a hacer a las escenas que les voy a leer son comentarios que vienen de esas conclusiones que yo saco, de esa identificación de patrones en la experiencia de los espacios blancos por parte de las personas no blancas. Entonces, nada, quiero empezar para no demorarme tanto. Eh, la primera escena es en Madrid el 2 de marzo. Hay una mujer rubia sentada en la fila de enfrente. Es la única sentada en esa fila, como soy la única sentada en la fila detrás de ella. Estoy en una silla que hace que quedemos una diagonal a la otra.
Para mirarme solo tiene que mover la cabeza un poco hacia su lado izquierdo en un giro que hace que se mueva su cola de caballo y que me obliga a mirarla cuando ella me mira. Hay que aclarar aquí que no es un caso de esos que la gente usa para ejemplificar el viejo adagio de que las miradas pesan. Ella simplemente está en mi campo de visión mientras atiendo la clase. Y por supuesto, todo lo que se mueve en ese campo llama mi atención. Estamos sentadas en las dos últimas filas. La mujer rubia voltea a mirarme sistemáticamente mientras atendemos una clase sobre experiencias de negritud. Lo ha hecho unas 11 veces en 40 minutos, sin disimulo, o al menos con un disimulo muy torpe. ¿Qué buscan las personas que me miran con esta insistencia? He pensado, para quitarle algo de peso a todo, que como estoy en esta clase sobre negritud, y como ya es costumbre en Madrid, soy la única negra del lugar, a la mujer rubia específicamente le parecerá extraño y desconcertante el profundo silencio que he adoptado, mientras ellos, un grupo de blancos, hablan sobre la negritud y la experiencia corporal de la raza. La profesora explica a los autores. Merleau-Ponty dice que su cuerpo, al tiempo de ser una materialidad, es el punto de partida de la percepción. Es el mecanismo con el que nos introducimos al mundo. Mientras que Fanon afirma que hay posiciones sociales que no tienen garantizado ese reconocimiento como sujeto que percibe, que no tienen garantizada la intersubjetividad porque son considerados objetos entre los demás objetos. Fanon, aquel filósofo negro caribeño, directamente se descubre en ese punto. Y es aquí que me descubre objeto entre otros objetos. Por supuesto, también se descentra y está metido en una paradoja de notar que está siendo tomado por un objeto sin percepción. La mujer rubia en este punto de la clase ya ha voltado a mirarme más veces de las que puedo y quiero contar. ¿Cómo puedo descentrar las identidades y distanciarme de los relatos de pertenencia racial sobre mí misma, si la mujer rubia de la fila de enfrente me sigue mirando cada vez que la profesora usa la palabra negritud? No soy una persona, soy una negra, es decir, soy cualquier negra. Lo descubro y abrazo mi silencio. La clase sigue. Ahora se proyecta el poema Me gritaron negra con el performance de Victoria Santa Cruz. Y la mujer rubia me vuelve a mirar. La profesora habla de los espacios blancos, espacios tradicionalmente habitados por personas en posición de blanquitud, donde esa blancura no es notada, no es percibida por las personas blancas. La clase se acaba a tiempo, a las 9 en punto. La profesora en privado me dice que no he dicho nada en toda la clase. Yo le expliqué que no había hablado porque quería escuchar, porque los textos me habían activado más reflexiones teóricas, recuerdos de las entrevistas que he realizado en Madrid, porque estaba intentando lidiar emocionalmente con lo que había salido en esas entrevistas, porque estaba cansado, por lo que sea. Lo cierto es que quedarme callada en toda la clase fue una decisión consciente. Yo quería escuchar qué iban a decir un grupo de personas blancas sobre la experiencia de negritud, pero sobre todo quería callarme ante la expectativa y el deseo contenidos en esa clase de que me pronunciara al respecto. No quería hablar porque en un espacio blanco se quería que yo hablara. No quería responder a la mirada de la mujer rubia. No quería responder a sus deseos. Y hasta me parecía divertido descubrir en sus miradas mal disimuladas el desconcierto porque yo no decía nada, porque no salía a hablar por todos los negros. Quería ser yo quien observara esta vez, pero me quedé atrapada en la paradoja de Fanon. Allí se acaba la primera escena. Yo creo que lo que quiero resaltar de esta primera escena es justamente la paradoja de Fanon y estar viviendo de manera encarnada la paradoja de Fanon en diferentes espacios cotidianos, como una clase, como el vagón del metro, como las calles de la ciudad, como el supermercado. He aquí que me descubro objeto entre otros objetos. Invirtamos la fórmula y es lo que quiero proponerles. Que la negra sea la que esté observando al blanco en este momento. Y eso incomoda. No solamente los incomoda a ustedes, y no solamente incomoda a las personas blancas, me incomoda a mí como persona negra usando un lugar que se supone que no es mi lugar
y ese lugar es precisamente el lugar de observadora. A mí, por ejemplo, la incomodidad de estar metida en el lugar de observadora, de haber invertido la fórmula esta vez, me hace pensar sobre la ética, sobre la intimidad, sobre el derecho de réplica por la posición en la que he dejado a las personas a quienes estuve observando sin que lo supieran, de quienes ahora estoy hablando en público. Y a pesar de haber anonimizado la escena, la incomodidad que siento continúa. Y es una incomodidad que se repite en todos los espacios blancos y no es casual. Ser quien observa en los espacios blancos, quien reconstruye la etnicidad de la blanquitud, la naturaleza racial de la construcción de la blanquitud, es incómodo también para mí. El problema es que cuando eres un investigador blanco, varón, heterosexual, no lo notas, o lo notas muy poco, o te puedes dar el lujo de pasarlo por alto. Entonces, invertir la fórmula yo creo que me ayuda a pensar en dos cosas, o me ha revelado dos cosas específicas. Lo primero es que nunca voy a dejar de ser ese objeto eh, entre los demás objetos cuando estamos habitando, viviendo y reproduciendo este sistema racial. Creo que este sistema racial, por más respaldo institucional y respaldo diplomático y buena intención que yo tenga o que tenga cualquier otro, siempre voy a estar en el lugar de a quien se observa, del objeto observado. Siempre voy a estar debajo de la lupa y siempre se va a estar esperando de mí que ocupe ese lugar de observado. Eso lo diseñó la antropología desde sus inicios y las ciencias sociales y la academia sociológica lo siguen reproduciendo, porque esa es la forma en la que tenemos interiorizado un dispositivo de mirada que sedimenta las posiciones observador-observado y que distribuye racialmente esas posiciones. Entonces yo creo que eso está integrado en nuestras tecnologías de visión. Y haga lo que yo haga, siempre voy a estar en ese punto, en el punto de ser la negra de la que todo el mundo quiere ver, qué está haciendo, qué está pensando y qué va a decir ahora, como un sujeto, como un objeto exótico, como una maravilla, pues. Y lo segundo que me doy cuenta es que aunque por más incómodo que esa posición de objeto entre otros objetos por más incómoda que sea y por más violenta que sea también, esa es una posición que no imposibilita mi observación. Y creo que de hecho ocupar doblemente la posición observada y observadora de una forma tan brusca y tan no deseada incluso, eh, justamente lo que hace es agrandar las características de quienes me observan. Porque al estar yo bajo la lupa también puedo devolver la mirada. Y devolver la mirada a través de una lupa eh, hace que quien me está observando se caricaturice y de alguna forma quede revelada la blanquitud. Porque si entendemos que la blanquitud está construida justamente en ese contraste con lo otro, con las otras y con los otros considerados afuera de esa blanquitud, entonces la presencia de esa otredad allí, la presencia de esos otros afuera, de esos diferentes márgenes y diferentes afueras de la blanquitud, en presencia de la blanquitud, lo que van a lograr es que brille la blanquitud, que se caricaturice, que esté allí y que sea revelada en su etnicidad, en su construcción y en sus privilegios. Me parece interesante sobre todo esto porque esa incomodidad no solamente se replica y no solamente se construye en espacios académicos como una clase o como una conferencia, sino que esa incomodidad en los espacios blancos, y esto lo han venido diciendo las organizaciones antirracistas en Madrid desde hace algún tiempo, esta incomodidad en los espacios blancos la experimentamos las personas no blancas todo el tiempo. Es nuestra vida cotidiana. Llegar incómoda al metro, llegar incómoda a los supermercados, subirse incómoda a un taxi, bajarse incómoda de un taxi, llegar incómoda a un bar, caminar incómoda por la calle es una cosa que excede incluso, que atraviesa el género, pero que también lo excede. Y en esa medida, los espacios blancos como el metro,
en Madrid, por ejemplo, los espacios blancos como las calles de la ciudad, los espacios blancos como los supermercados, lo que van a hacer es justamente reproducir esta incomodidad que proviene Te de una doy latencia. 3 minutitos, ¿vale? Ay, me muero. Que proviene de una latencia, que la latencia, esa latencia justamente no viene de cualquier parte. La latencia me refiero a ese puede pasar algo, ¿no? Esa sensación de en cualquier momento puede pasar algo. Me puedo cruzar con una señora de bien, me puedo cruzar con un grupo de adolescentes que ese día deciden que me van a pegar, me puedo cruzar con un grupo de nazis, o puedo cruzarme con alguien en la calle que ese día decide que me puede gritar algo, o que me puede ver raro cuando menos, o con un policía que decide que me puede parar y me puede hacer un espectáculo en la calle y me va a criminalizar de esa manera. Esa latencia de puede pasar algo, pero no pasa, pero sí puede pasar, y ha pasado y va a pasar en algún momento, esa latencia racializa el espacio que vivimos en la ciudad y de alguna forma proviene de una larga historia de agresiones que se vivieron a nivel biográfico, que vivimos a nivel biográfico o que escuchamos y compartimos con las otras no blancas y que están vinculadas también esas experiencias con un discurso público político, periodístico, publicitario, que nos recoloca en una posición de hipervisibilidad, de diferencia inaceptable, que vacía un poco nuestra intersubjetividad y nuestra posibilidad de devolver la mirada, de devolver la respuesta. Entonces yo creo que esa latencia es la que conforma la experiencia cotidiana de personas no blancas en espacios blancos y que la torna incómoda y que obliga a estar completamente y tremendamente alertas todo el tiempo. No es fácil entonces moverse por espacios blancos y no es sencillo pretender que al moverse por esos espacios blancos, no es sencillo ocupar el lugar de quien observa, ocupar el lugar de quien investiga. Quiero, no sé si me va a dar tiempo, pero quiero leerles por lo menos la segunda historia, que fue aquí en Madrid el 18 de febrero, que empieza de esta manera. Eh, Debo de decir que me sentía en casa. El sonido de aquel lugar se parecía mucho a cuando nos reuníamos las vecinas y los vecinos de mi calle en Cartagena a observar a conversar sobre la forma en que el gobierno local nos trata. Mientras terminaban de llegar todos los miembros de la reunión, hubo al menos 7 conversaciones paralelas. Yo no participé en ninguna, pero me sentí satisfecha de no ser la única que habla en un volumen de voz tantas veces considerado demasiado. Aquí nadie me pediría que hable más bajo, que me ría más bajo, que me empequeñezca un poco, porque como siempre lo hacen allí afuera, en Ciudad de México, en Madrid, en Bogotá. En ese espacio habitado mayoritariamente por personas negras, habían 3 hombres blancos. Otro hombre blanco bajó del segundo piso con una cámara enorme incrustada en un trípode y la situó en una esquina con la intención de grabar la reunión. Hubo una discusión. El hombre negro que presidía la reunión, con una cara de enojo que me estremeció, dijo: ¿a quién le habéis pedido permiso? Aquí hay personas que no queremos salir en ese video. Cuando termine la reunión, el compañero que les autorizó la entrevista sube y se las da. Yo me quedé profundamente aliviada. No quería salir en un documental del que no conocía el guión, ni las intenciones, ni la mirada. Francamente, los hombres blancos con cámaras intentando grabar gente negra siempre me generan sospecha. Allí se acaba la segunda escena. Y creo que quiero terminar diciendo que justamente estas dimensiones sensoriales de el espacio, es decir, el sentirse cómoda para hablar en el volumen de la voz regular en el que una suele hablar, eh, el sentirse cómoda para explayarse en el espacio, para, los olores que hacen parte del uso y de las formas de habitar un espacio específico, son también partes cotidianas, como formas ordinarias que construyen unas fronteras sociológicas entre otros y nosotros. Y esas fronteras, esas fronteras construyen cuerpos que están en el lugar correcto y cuerpos que están fuera del lugar. Esos cuerpos que están en el lugar correcto, de alguna forma, es porque están habitando el espacio, se supone, como debería habitarse el espacio, en el estilo correcto para habitar el espacio.
En muchas de las entrevistas que he realizado, por ejemplo, las personas han informado que, que han, que han recibido rechazo, personas no blancas han recibido rechazo porque van muchas juntas al parque, o porque va toda la familia a visitar a la gente al hospital, o porque usan las canchas de un barrio para jugar un deporte, cuando en realidad las personas blancas de ese barrio estaban usando esas canchas para destinar la basura y los escombros del barrio, porque hablan en un tono de voz molesto, o porque huelen mal, o porque su comida huele mal, o porque huele mucho, o porque se ve feo, o por lo que sea. Estas dimensiones sensoriales el espacio, de la experiencia del espacio, se construyen también como dimensiones sensoriales de la racialización del espacio y construyen esos adentros y esos afueras de la blanquitud. Y creo que como con mucha frecuencia dejamos de lado estos elementos para hablar de la racialización de los espacios urbanos, porque es más fácil hablar con los grandes conceptos que explican los grandes procesos macrosociológicos y macrourbanos, como la gentrificación, como la segregación espacial, como el acceso a la vivienda, y por supuesto que explican muchas cosas, y por supuesto que están atravesados por una configuración racial de la vida en nuestras ciudades. Pero en realidad estos pequeños aspectos micro que parecen pasar desapercibidos y que si no tienes este cuerpo quizá te parezca una tontería, son también dimensiones que hacen parte de esa racialización espacial que está en la ciudad y que de alguna forma va a salir, que va a salir cuando las personas vayan a hablar de por qué crees, por ejemplo, que una ciudad es una ciudad racista o es una ciudad racializada o no. Me faltó ahora solo poco, pero muchas gracias, Antonio. Ah, no, 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 no. Era por si te iba a proponer. Yo creo que es muy interesante lo que nos cuentas y es un placer escucharte. Es el problema también de que hay otra gente esperando y Sí, lo que te sí, iba a sí. proponer es que nos siguieras contando, pero si te parece en diálogo, si hay alguna pregunta que ya la Sí, pudiéramos sí. incorporar y así, pero por Ujú. supuesto que acabes de contarnos que vamos, por lo menos por aquí, muchas ganas de escuchar lo que tengas. Pero Dale, era por pues. abrir, ¿eh? Era por ver si hay alguna pregunta y así aprovechar que le contesten mientras vas cerrando. Dale, pues, dale. Entonces, nada, ¿Vale? bueno, si tienen alguna pregunta, me encantaría tenerla, o algún comentario también, me gustaría escucharles o leerles en ese caso. Katy, no sé si quieres hablar o es aplauso. No, bueno, era un aplauso, pero pues aprovecho un poco que me pasaron por ahí la voz y pues Joy, tu nombre, ¿verdad? Sí. Que me recordó mucho tu trabajo ahora que me encontré con Audre Lorde, esta Ujú, poeta, ujú. y vaya que la resistencia que plantea de las, bueno, decir como esta parte de ser mujer, de ser negra, de ser lesbiana, de ser pobre y todas esas diferencias que se están sectorizando cada vez más y que territorialmente se ponen más lejos, me parece interesante cómo lo podrás estar asumiendo en Madrid, pero en cuarentena, donde al menos a mí que vengo también de un país pues, con bastantes precariedades y de una humildad muy grande, sí también reconozco todas esas diferencias, ¿no? En otra escala, por supuesto, de otra Ujú. manera. Pero me doy cuenta que en Madrid, de alguna manera, es como que los temores o las diferencias del otro no estaban tan marcadas antes como parece que ahora están sucediendo en la cuarentena, para lo que yo estoy viendo. Ujú. Y no sé cómo si eso te ha tocado vivirlo. Gracias. Yo creo que, ¿cómo era tu nombre? Katy, ¿Qué me parece? Julieta. sí, bueno, Julieta. Bueno, bueno, Julie, yo creo que sí estaban muy marcadas antes. Yo creo que la cuarentena no está inventando nada nuevo respecto del sistema racial y de las diferencias socioraciales en las que estamos habitando.
Creo que en Madrid, de manera muy clara, muy directa, esas experiencias, como te digo, se viven a nivel macro, con el acceso a la vivienda, la guetización, la gentrificación de los espacios, por ejemplo, la violencia, el racismo institucional, la criminalización en las calles, de las personas no blancas, la hipersexualización de las mujeres no blancas, por ejemplo, en la calle, y las violencias físicas que las mujeres no blancas pueden también estar sufriendo. Eso es una cosa que eso pasa antes de la cuarentena y durante la cuarentena. Lo que yo sí creo es que ha exacerbado la vigilancia de los cuerpos no blancos en el espacio público, y que ha exacerbado de alguna forma la cuarentena la criminalización del saltarse las medidas de confinamiento. Y creo que la forma como se entiende que un cuerpo o un grupo de personas no blancas se salten la cuarentena es distinta, es el rasero por el que se mide es diferente al que las personas, al que se usa cuando las personas blancas se saltan la cuarentena. Entonces creo que eso está bastante claro con por ejemplo, la población gitana, con las poblaciones de migrantes que viven en los barrios periféricos y como en los barrios, por ejemplo, de clase alta, los barrios blancos, también se están saltando la cuarentena, pero no les llega a la policía a darles porrazos. O sea, en ese sentido, por ejemplo, en mi investigación, en las entrevistas, todos los hombres no blancos con los que he hablado han informado que por lo menos una vez al mes los para la policía. Y están tan acostumbrados a que la policía los pare, tengan o no nacionalidad española, que ya tienen hasta estrategias para conversar con la policía. Ya es una ordinariez de la vida, ¿viste? Ya es la costumbre de la vida, ¿no? Ya yo sé que este policía me va a decir eso, ya yo sé que ese que viene ahí que está vestido de civil, sé que es policía y está buscando problemas. En ese sentido, es que yo creo que la cuarentena no está haciendo nada distinto a lo que ya este sistema sociorracial violento y profundamente instaurado había estado haciendo antes. Vale, iba a pasarle la palabra a Elena, que la estaba pidiendo, pero veo que ya ella se ha enchufado. Hola, Elena. Hola, Joy. Muchas gracias, me ha encantado. Yo estoy aquí de lectora, o sea, yo te paso las preguntas que llegan por el YouTube, ¿vale? Muy bien. Así de paso saludamos a la gente que está por el otro canal también. Entonces, Beatriz dice, qué interesante el orden de las dos ponencias y la contraposición. Si una iba sobre el fastidio ante los procesos de participación, y entre paréntesis dice, también molaría hablar del fetichismo ante la participación total y los procesos participativos como la panacea, hablaremos de esto, Beatriz, te lo aviso. Sigo la frase. Yo aquí voy metiendo paréntesis sobre el paréntesis. La otra, esta última sobre el silencio, el no participar cuando se te requiere, se te interpela, se te observa, muy interesante y un abrazo a todos, ¿no? Era por lanzar también ese contraste. Sí, está interesante Una que cosita, Joy. Sí, dígame. Y te paso también los que han llegado al chat de Zoom y así tienes todos los comentarios. Dale. Maga Marega dice que profundamente lúcida y conmovedora. Gracias por interpretarnos de ese modo, Joy. Yelisa también te agradece y dice que le ha encantado, que es muy sugerente la idea de que la observadora. Esas lentes son muy potentes. Gracias por compartir diario, muy exuberante en esta digitalidad. Bueno, gracias a ustedes por escuchar y quedarse ahí mientras yo hablaba, que a veces me paso y hablo mucho. Y nada. No, quería decir que sí, que respecto al comentario que Elena estuvo leyendo, es un poco el fracaso, digo, el éxito de este sistema sociorracial, y es que donde me ponga voy a perder. Si hablo mucho voy a perder, si me quedo callada también, o sea, no hay manera de salirse, ¿no?, del esquema racial que construye como expectativa sobre el comportamiento de una persona no blanca en espacios como la academia, por ejemplo. Eso es lo que pienso. También me ha parecido muy potente y me ha gustado mucho leerte y escucharte. Y estaba pensando en una cosa que has dicho súper importante, ¿no?, que es la de la
el ser tú observadora y observada, como decía Elisa, ¿no? Y la importancia ética que tiene, ¿no?, la investigación, esa incomodidad también, ¿no? Como decías tú, a mí no se me olvida lo que a los investigadores blancos muchas veces nos puede olvidar, ¿no? ¿No? De esa duplicidad y de ser observado y observado, a mí no se me olvida, no esa molestia. Y luego también me ha parecido súper potente lo que estabas comentando de esa incomodidad, ¿no? De la incomodidad diaria, ¿no? De la incomodidad en los espacios blancos. Y estaba pensando también lo importante que es que las personas blancas, hablando de las relaciones racializadas, o las personas que tenemos privilegios, que nos sintamos incómodas, ¿no? Y la importancia que es también, a veces yo pienso, como sibulet o como manera de comprobar, ¿no?, cómo estamos participando en esos grupos y en esas alianzas, es la de sentirnos incómodas y hacernos cargos también de esa incomodidad, ¿no? Y me llevaba un poco a lo de antes, justo del cuñado, ¿no? La importancia que es hacer sentir al cuñado incómodo y que se haga responsable de esa incomodidad en la asamblea, y de nosotros también, como personas blancas, ¿no?, de ver esa cuñadez que tenemos integrada, instaurada en nuestro ser blanco, que estemos en movimientos sociales, en asambleas, en los ejemplos que tú has dicho, o en nuestro estar en esos espacios blancos que ni siquiera los percibimos como tales, ¿no? Yo me quedo con eso y me parece muy potente y muy interesante. Sí, es bien interesante eso. Perdón, hay otra pregunta. Mariel nos dice, tenía algo que preguntar. Si quieres, Mariel pregunta y así Joy ya recoge y exacto. A todas. Hola, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joy. La verdad es que muchísimas gracias. O sea, me voy así como con muchas cosas que he ido apuntando y sintiendo también. Quería preguntar un poco por si, o sea, un tema que tengo como mucho en la cabeza, creo que por mi historia personal y también un poco como profesional y tal, que es no me gusta el término, digamos, las segundas generaciones, que se dicen que si hay algún otro término que se use y me puedas enseñar, pues estaré encantada. Pero era como un poco, pues si en tu investigación, en tu recorrido, habías notado diferencias, si cómo habías notado el tema de la identidad, pues no sé, de personas que igual hayan nacido en España y que estén viviendo con todas estas cosas que atraviesan y, bueno, no sé, si lo que me puedas contar de eso, pues muchas gracias. Dale, Mariel. Yo creo que voy a empezar con la pregunta de Mariel, justamente para cerrar, Antonio. Joy, porque le entra otra por el chat, que la leo también, y así ya tenemos todo. Y aquí lo dejamos, que tenemos que pasar al siguiente. Pero, sí. Pues son dos. Pero bueno, una de Vicente, buena, muy interesante la presentación. Mi pregunta, ¿cómo piensas que se construyen esas particularidades que estabas indicando en un tipo de investigación utilizando medios más informáticos, un poco acercando las charlas de esta mañana? ¿Cómo serán los siguientes pasos que se tienen que dar utilizando nuevas herramientas como puede ser Zoom? Marta también suma otra pregunta, que muchas gracias, Joy, ha sido importante escucharte. Me queda la duda del origen y destino de ese diario y sus escenas. ¿Es un diario etnográfico para ti? ¿Es algo que pueda consultarse online? Muy bien, tengo ya bastante para cerrar, pero quiero hacerlo rápido para que no nos coja el tiempo. Lo primero quiero responderle a Mariel, porque se me va a olvidar la pregunta y quiero como responder a cada quien. Lo primero es que, bueno, como entrevistando a personas no blancas, a personas que se autodenominan personas migrantes o migradas, descendientes de migrantes o personas racializadas como negras, por ejemplo, españolas, nacidas en España, que en su vida han salido del país jamás. Este tipo de personas, por supuesto, que que tienen que lidiar con todos estos cruces y estas diferenciaciones en su vida cotidiana. Por ejemplo, una de las formas en las que opera la racialización en Madrid es la extranjerización de las personas no blancas. Siempre cuando se ve una persona no blanca se asume que esa persona no blanca es extranjera y se le trata como extranjero, tanto de qué bien hablas español, dónde lo aprendiste, hasta por qué no te devuelves a tu país cuando esas personas están de hecho habitando su lugar de origen.
Entonces sí es bastante interesante en ese sentido revisar ese tipo de operaciones de racialización que se dan con personas, como dice María, el que se le ha llamado de segunda generación, que en realidad son en su mayoría españolas y que no necesariamente con papeles o no son personas extranjeras. Creo que eso habla mucho de a quién le queremos poner el muro y desde dónde queremos poner esa barrera para decir esto es afuera, esto es adentro. Estos son los de afuera y que no entren y estos son los de adentro y que se queden. Lo segundo que quería decir es justamente al comentario de Amparo sobre la incomodidad, y es que aunque yo esté incómoda hablándoles de esto a ustedes, esa incomodidad mía y esa incomodidad que pueda causar el hecho de que yo esté hablando de esto de una manera pública y en voz alta desde la sala de la casa que me hospeda en Madrid, es, como es inevitable que genere incomodidades, tanto a las personas que se sientan interpeladas cuando yo hablo como a mí misma, porque nos estamos, yo creo, moviendo de lugar cuando ponemos estas cosas sobre la mesa y cuando las ponemos, cuando las decimos en voz alta. No son cosas que se digan en voz alta y no son cosas a las que les pongamos el dedo diariamente, ¿no? No hay un sobrediscurso alrededor de esto. Entonces me parece relevante que tú digas, y comparto lo mismo que tú dices, que definitivamente las personas blancas se tienen que hacer cargo de la incomodidad, ¿no? De la incomodidad de que alguien te diga esto que acabas de decir es racista, de que tu amiga negra te diga esto que estás diciendo y haciendo me incomoda, me molesta, me duele, y que se hagan cargo de esa incomodidad, más allá de responder con lo que se llamaría fragilidad blanca, como de responder con rabia, con culpa o con llanto, ¿no? Lo segundo que quiero decir es que este es el diario de campo de mi investigación. Ahora que tengo a Madrid como caso, estoy usando el diario como parte de mis insumos de investigación. Ahí estoy poniendo todas mis observaciones y no, todavía no está disponible ni online, ni se puede consultar ni nada por el estilo. Es una herramienta todavía confidencial de la investigación, de la cual yo he seleccionado estas 2 escenas para compartir con ustedes hoy, y que espero que el año que viene, cuando la investigación esté fuera, se puedan ver más escenas y las pueda compartir con ustedes. Y sobre la investigación, las herramientas, cómo hacer esto utilizando nuevas herramientas o cómo se construyen esas particularidades de la investigación en los medios informáticos, yo no voy a jugar a que me las sé todas sobre esto y no tengo ni idea de cómo se construyen medios informáticos porque me excede. Yo casi para abrir Zoom tuve que buscar una ayuda técnica aquí, por ejemplo, y para compartir la pantalla también. Entonces, mi análisis de lo informático, de lo virtual, de la interacción virtual, en realidad son muy pocas. Y creo que siempre y cuando abordemos este tipo de temáticas en la vida cotidiana o ordinaria, se van a replicar o no en la virtualidad de este tipo de racializaciones del espacio. Y eso. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios y sus preguntas, y a todos, a Amparo, a Antonio, a Elena por organizar todo esto.